Y sí, o sea, un consejo que siempre doy como a novatos o a los que van empezando, porque a mí me funcionó muy bien, es lo más cabrón de conseguir es la primera oportunidad, pero haz bien ese trabajo y las oportunidades van a seguir llegando, ¿no? Y realmente en todo este tiempo así es como me ha sucedido. O sea, el último cliente siempre me recomienda el que sigue. Hola, bienvenidos a una temporada más del Cotorreo Creativo. Soy su amigo, el Mestizo Enmascarado, y estoy muy contento de estar de regreso con más conversaciones, más pláticas sobre las industrias creativas. Este primer episodio es particularmente especial porque es con Humberto Cervera, un gran amigo de la familia. De hecho, Humberto fue el primer anfitrión en el Cotorreo Creativo. Si no han visto esa temporada, chéquenla en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en iTunes. Están todos los episodios, muy recomendables. Hoy los roles se invierten y Umbi está del lado del invitado y nos va a platicar un poquito sobre su carrera, sobre su experiencia, algunas de las cosas que han sido importantes para él durante su desarrollo como productor, como escritor, como diseñador de videojuegos. La verdad es que es una plática muy recomendable para todos aquellos que estén interesados, otra vez, no en un aspecto específico de las industrias creativas necesariamente, sino en entrar a este mundo o en crecer en este mundo y descubrir todo lo que eso implica o lo que puede implicar. Si tengo que hacer una pequeña nota, durante las primeras grabaciones de esta temporada experimentamos con un nuevo proceso que no siempre funcionó, entonces les pido paciencia, les pido un poquito de tolerancia ahí con algunos de los problemas de sonido que afortunadamente para los episodios consecutivos vamos a trabajar y vamos a corregir. Dicho eso, este episodio con Humberto creo que es muy interesante. Hay un par de ideas que creo que son fundamentales y les invitaría a considerarlas, a poner atención cuando Humberto habla, por ejemplo, de cómo logró, sin haber tenido una serie de estudios formales en el campo de los videojuegos, cómo logró posicionarse, cómo logró ser visto y entrar en el campo. También un poquito de cómo Humberto estructura y la metodología que usa para mantener su camino y mantenerse en la dirección en la que quiere ir, aunque sea en términos generales. Creo que eso es muy interesante. Y bueno, algunos consejos que Humberto arroja y un poquito de reflexión sobre la naturaleza y el camino de este trabajo. Los dejo para que lo escuchen. Bienvenidos de nuevo al Cotorreo Creativo. Humberto Cervera, bienvenido al Cotorreo Creativo. Es un enorme placer tenerte aquí, ahora del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás? Qué rápido se voltean las tortillas en este comal, diría mi Así abuelita. es. No, muy bien, muy bien. No podría estar mejor. Tengo café, tengo pan dulce, tengo ganas de cotorrear, tengo un amigo frente a mí en la pantalla. ¿Qué más? Necesita un logo. Muchas gracias. Está bonito estar aquí justo ahora del otro lado. Qué bueno. Gallo. Está buenísimo. Todo bien aquí, Umbi, es un gusto tenerte. Sé que esta conversación es una que habíamos planeado desde hace mucho tiempo o queríamos tener desde hace mucho tiempo. Ahora para estrenar esta nueva temporada, por fin se nos hizo. Y me da muchísimo gusto. Y pues arranquémonos. Umbi, tú eres escritor, eres crítico, eres productor, haces poses de yoyo, o sea, lo tienes todo. Eh, cuéntanos un poquito cómo empezaste, en qué momento decidiste que lo tuyo eran las industrias creativas. Puta. Bueno, sí, primero para la audiencia, ¿no? Claro, justamente sí hago un poquito de todo, que ha sido como la estrategia de supervivencia, ¿no? En esta industria mexicana que no tiene tanta oportunidad, entonces como que de tres talentos haces una carrera. ¿Sí? Este,
Pero bueno, yéndonos al inicio, fíjate que es una historia muy curiosa. Porque bueno, obviamente desde niño me encantaban los videojuegos, me encantaba escribir también, o sea, yo hacía cómics en la escuela, ¿no? En mis cuadernos en primaria se llamaba Extreme Dad. Y era bien extremo. Y sus enemigos siempre eran comida rápida, no sé por qué, era como el todo malo, las albóndigas. Y pues como que siempre me gustó, pero por alguna razón, bueno, no. En retrospectiva está muy clara la razón, porque nací y me crié en México, jamás se me presentó como opción poder dedicarme a eso, ni tenía idea de que era posible. Entonces, pues digamos que tuve como una vida creativa, ¿no? O sea, seguía escribiendo, seguía siendo yo, ¿no? Creando de una forma u otra todo el tiempo, pero siempre con la idea de, bueno, voy a estudiar una carrera normal, tener una carrera porque los videojuegos y los cómics se hacen por arte de magia, y llegan a tus manos. Entonces empecé a estudiar psicología, tomé un semestre de psicología que no me gustó nada, me salí y empecé a estudiar relaciones internacionales, por obligación, ¿no? Porque, oye, man, no sé qué quiero hacer con mi vida, dame chance de averiguarlo antes de seguir gastando en una escuela, ¿no? No, tienes que estudiar. Relaciones internacionales. Y bueno, no tuve un momento eureka, pero pasó algo muy curioso. Estudiando relaciones internacionales, en la clase de metodología de la investigación, me dijeron, bueno, tienen que investigar de un tema, ¿no? Pero escojan con cuidado, porque es algo de lo que van a estar leyendo y absorbiendo información por 6 meses, así sin parar. Entonces, escojan bien. Entonces, yo en mi espíritu muy rebelde, de siempre, dije, acá voy a usar el sistema para destruir el sistema. Y dije, quiero investigar por qué me aburre tanto la escuela. ¿Por qué alguien como yo, que le encanta aprender, porque siempre fui muy lector, autodidacta y todo, le aburre tanto la escuela? No encontré como una manera de encaminar esa investigación. Entonces como que le di la vuelta y dije, a ver, en la escuela me aburro a los 2 minutos en la clase. ¿Qué puedo hacer por horas sin aburrirme? Jugar videojuegos. ¿Por qué? Y me llevé la muy grata sorpresa de que había un montón de literatura al respecto. Y empecé a leer del tema de videojuegos, gamificación. Primero empecé como con videojuegos y educación y las correlaciones que hay, había mucha literatura y dije, es que esto es increíble, son las respuestas que tanto había buscado en mi vida. Y de ahí bajé, como que dije, I need to go deeper, ¿no? Y empecé a leer como de gamificación en las aulas, bla, bla, bla. Dije, I need to go deeper. Y empecé ya a estudiar como diseño de videojuegos de manera formal. Y en algún momento algo hizo clic y dije, es que esto es lo que yo quiero hacer, diseñar los videojuegos. Es mi llamado. Y como que de ahí empecé mi estrategia para empezar la carrera, ¿no? O formalmente. Pero fue ese fue el proceso. No hubo un momento eureka, pero ese fue el proceso. Y de ahí a hoy han pasado pues más de 10 años, ¿no? Ha sido un loquerón. Pero claro. Short story. De acuerdo. Esa es la respuesta. Ajá. Y antes de seguir con el recorrido cronológico, en este ejercicio de investigar videojuegos y la relación entre los videojuegos y la educación y los procesos de gamificación que se puedan aplicar a la educación o se aplican a un montón de cosas, solo por curiosidad, ¿llegaste a alguna conclusión? ¿Llegaste a alguna conclusión a tu pregunta original? ¿Por qué alguien que es curioso, naturalmente autodidacta, se aburre tanto en la escuela? Sí, absolutamente llegué a una conclusión. Y hasta, bien curioso, hasta he dado presentaciones de eso en universidades. Pero básicamente la escuela está mal diseñada. Mal diseñada como experiencia. O sea, está diseñada bajo los principios
de la revolución industrial en el que necesitamos trabajadores que se puedan concentrar por 8 horas para que suene el pitido y se vayan y llegue la siguiente tanda de trabajadores, ¿no? Y eso no alimenta la curiosidad, eso hace que trabajes de manera mecánica, eso hace que solo seas un engrane en la máquina. Ahora, la sociedad cambió, uso comillas, porque no cambió para todos, pero bueno, para los que tenemos la fortuna de estar en la pirámide socioeconómica del mundo, en la parte de arriba, se transformó como el mundo digital, la economía creativa, etc., etc., en el que se necesitan nuevas habilidades. ¿No? Incluso hubo mucha investigación, bien creativos los académicos, las llamaron las habilidades del siglo XXI. este, y son las habilidades que la escuela no te da, que es la capacidad de como pensamiento crítico, la capacidad de desaprender para volver a aprender, un montón de cosas, y que curiosamente los videojuegos están diseñados para darte todas esas cosas y para hacer una buena experiencia, porque ya empezando a hablar un poco de diseño de juegos, los videojuegos son experiencias de aprendizaje sí o sí, sí o sí. ¿Por qué? Porque los videojuegos, un buen videojuego es divertido. ¿Qué es la diversión? Formalmente la definición de diversión es la retroalimentación positiva que recibimos al aprender. Es decir, es la recompensa que tu cerebro te da cuando aprendes algo, porque a tu cerebro lo que más le mama es detectar patrones, porque así es como ha sobrevivido evolutivamente. Y entre más detecta patrones, entre más buenos se vuelven detectar patrones, menos energía tiene que gastar para sobrevivir en la realidad, porque cada patrón es una generalización. Entonces, los videojuegos son literalmente como pequeños patrones ya diseñados perfectamente para aprender y superar. Y entonces al cerebro le maman. Y al final del día es aprendizaje. Y toda experiencia de aprendizaje correcta se debe de sentir como algo divertido. Y de hecho, el sentimiento de aburrimiento es una respuesta biológica igual del cerebro ante una actividad no productiva. Entonces, otra vez, short story long, sí encontré la respuesta y estaba en los videojuegos todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo en tu corazón. Sí. De acuerdo, y sin que necesariamente sea el propósito de la conversación, pero me gustaría clavarme un poquito más en eso porque me parece una arista interesante. Haces la distinción que efectivamente es crítica de aquellos de nosotros afortunados en experimentar este cambio de realidad, este cambio de lo que define productividad, aunque seguimos dentro de un mecanismo de productividad o de definición de productividad bastante restringido, pero radicalmente diferente al que la revolución industrial impuso en algún momento. Pero esa es una capa de la sociedad relativamente pequeña. Y la educación, por lo menos en su base, se aplica a la masa, o los principios pedagógicos se aplican a la masa. ¿Cuál sería un poquito ahí tu perspectiva en términos de esta educación obsoleta para algunos, pero quizá tristemente todavía muy relevante para otros? ¿Hay alguna manera en tu opinión, y con estos mecanismos de aprendizaje, de diversión, de masificar eso? ¿O sería contraproducente? ¿Qué opinas de eso? De esa división, digamos. Pues yo creo que de alguna manera teníamos la respuesta antes de la revolución industrial, ¿no? Porque este sistema educativo que tenemos hoy, el industrial, ni siquiera es la norma a través de la historia de la humanidad. Antes de eso teníamos como todos estos, se me olvida la palabra, pero pues básicamente es vivo en un pueblo
y quiero ser herrero, entonces pues voy con el herrero a aprender a ser el herrero y soy su aprendiz. Y cuando el herrero se muere, pues yo soy el herrero del pueblo, ¿no? Quiero ser el escritor del pueblo, pues voy a ir con el escritor y ahí aprendo, ¿no? Y lo mismo era como para la agricultura, las diferentes actividades, ¿no? Tanto como de supervivencia como lúdicas. Yo creo que la respuesta está un poco en regresar a esos esquemas más comunitarios, en el que simplemente exploras tus curiosidades y porque es que desde ese momento en el que tú decías quiero ser herrero, pues de una u otra manera ya eras productivo y ganabas tu sueldo o tu supervivencia mientras estabas trabajando. Eh, en este caso, o sea, entiendo que es un poquito complicado o incompatible con la sociedad globalizada, hiperindustrializada, eh, escuela, universidad, maestría, trabaja en empresa, bla, bla, bla. Pero creo que la respuesta está un poquito en el decrecimiento, en la desescalación, no en la masificación, sino en el regreso a movimientos o esquemas más comunales, comunitarios, en el que el aprendizaje es personalizado y puede ser que incluso este tema de la aldea global que nos da el Internet se pueda aprovechar, ¿no? Porque tal vez quiero aprender no sé, hablando súper al aire, a escribir, se me olvida el nombre, ¿no? A escribir en chino, ¿no? Como de manera tradicional estando en México, pues tal vez por internet puedo lograrlo y aquí en México empiezo a tener cierta actividad. Pero el problema es que a nivel sistema la economía no está diseñada de tal manera que sobrevivir, literalmente sobrevivir, porque en esta economía si no tienes dinero te mueres, sea compatible con esos esquemas. Pero esa sería mi respuesta. No sé si te hace sentido. ¿Qué opinas? De acuerdo. Sí, me parece interesante. Quizá, y hablas de escalar, ¿no? Y quizá para mí parte de la contradicción se presenta justamente al nivel escala. O sea, eh, somos billones, literalmente, ¿no? Entonces, sistemas que permitan un acercamiento uno a uno, ¿no? Me parece que son difíciles de implementar, o por lo menos a mí me falta la imaginación para verlos. Y por otro lado, hay requerimientos estructurales. Hay una infraestructura que es necesaria para que solamente los 18 o 20 millones que estamos en esta ciudad tengamos agua, ¿no? Tengamos alimento, tengamos electricidad y el internet para poder ver ese video de caligrafía china, ¿no? Y alguien tiene que mantener eso, ¿no? Y tiene que implementarse a escala y tenemos que tener acuerdos a escala, ¿no? Porque no somos 100 o 1000 personas poniéndonos de acuerdo sobre qué internet o qué tecnología vamos a implementar para internet, no es escalable, Claro, pero ahí es ¿no? donde entra el papel del Estado, ¿no? Digo, en este caso creo que está hablando Ujú. mucho de educación, como enfocada a la creatividad, etc. Pero pues obviamente, incluso en esas épocas preindustriales, pues había reyes o feudos, donde efectivamente en el contrato social había una persona responsable de todo eso, ¿no? Y todo eso se logra con impuestos y siempre va a haber alguien que quiera tener ese rol. Creo que ahí ya desviándonos bien intensamente, ahí es donde entra el rol del Estado. Claro, sí, sí, sí. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que quizá parte de mi duda y de mi duda original es que, sin duda la pregunta se vuelve más compleja, pero no todas las actividades son creativas, ¿no?
y como sociedad necesitamos de esas actividades que no son creativas. Quizá lo que sería interesante es una sociedad donde hay espacio para actividades creativas independientemente, de forma separada a tu actividad, le voy a llamar productiva, que soporta la infraestructura y que soporta el sistema del que todos dependemos, ¿no? Y quizá ahí es donde se bifurca y donde entra el espacio a esta educación creativa, quizá un poquito utópicamente. Qué bonito es soñar con utopías. Qué bonito sería. Pero regresemos entonces, anclándonos a esta idea de educación y de actividades creativas. Estabas estudiando relaciones internacionales, tuviste ese momento a través de una investigación activa o de una pregunta activa y formalizaste tus estudios, o sea, cuando decidiste diseño de videojuegos es lo mío, ¿eso se transformó en una carrera pedagógica formalmente hablando o qué sucedió? Tristemente no, o sea, sí busqué la opción, pero bueno, en México no existía en ese momento, lo más cercano era como diseño interactivo y además pues en universidades privadas para las que no era posible para mí acceder. Busqué la opción de conseguir como becas en el extranjero, etc. Pero también me di cuenta que toda la educación respecto a eso era privada y más allá de lo que la economía familiar podía permitir. Pero pues yo siendo yo, no sé, no encuentro otra manera de explicarlo. Invité a mi mamá a comer un día y le dije, jefa, voy a dejar la universidad y no hay nada que puedas hacer para detenerme porque me voy a dedicar a los videojuegos. Obviamente ella tuvo su proceso de duelo, ¿no? Porque su éxito como madre era tener un hijo licenciado. Pero pues efectivamente, o sea, pues el acuerdo fue como, está bien, pero bueno, te doy techo y comida, pero yo no te voy a dar un peso. Y pues más bien se transformó en conseguí un empleo en una agencia de viajes como becario de marketing. Y qué digo, que no fue mi primer empleo, siempre he trabajado desde los 16 años, pero conseguí como ese empleo un poquito más de tiempo completo, etcétera. Y pues realmente era invertir mi salario en libros de Amazon, para aprender eso, en cursos en línea, ya sea gratuitos o pagados, pues en devorar información, ¿no? Y ponerla en práctica, ¿no? Hacía muchos ejercicios prácticos, etc. Y pues obviamente intentando levantar como proyectos indie que nunca realmente jalaron, hasta que llegó el momento en el que dije, estoy listo, ¿no? Bueno, y también como meterme a la comunidad de desarrolladores en México, que es muy pequeña, iba a decir era muy pequeña, sigue siendo, y también en ese momento, hoy esto ya no es tan real, pero en ese momento me di cuenta de que básicamente era una comunidad de programadores y artistas y que efectivamente la disciplina de diseño de juegos no existía como tal. Y por otro lado, tuve la fortuna, y esto es completamente arbitrario y suerte, de que más o menos en esa época el tema de la gamificación era como el mame de oro en las agencias de publicidad. Y nadie lo hacía en México, ¿no? Y entonces pues, llegó el momento, y para mí gamificación, pues al final es diseño de juegos, ¿no? Por donde lo veas, da igual. Aplicación de mecánicas de juego es diseño de juegos, independientemente del contexto. Entonces, llegó el momento en el que yo dije, ya tengo el conocimiento suficiente como para empezar a comercializarlo, o a venderlo, o a ofrecerlo. Y empecé a ofertar mis servicios, y principalmente en esa época, bueno, abrí un blog, mi cuenta de Twitter empezó en ese momento específicamente para autopromocionarme, empecé a dar conferencias,
Y muy de que, ay, está esta conferencia, nomina a alguien que creas que debería dar una conferencia. Yo decía, yo conozco a alguien, se llama Humberto. Y básicamente mi estrategia en ese momento fue, no tengo carrera, no tengo experiencia, si necesito conseguir chamba, necesito colocarme como líder de opinión en en posiciones de visibilidad para que me encuentren. Y funcionó, o sea, de Twitter me llegaron oportunidades, de las conferencias me llegaron oportunidades, y con el paso del tiempo llegó el momento en el que pude retirarme un poco de ese espacio de visibilidad. Y sí, o sea, un consejo que siempre doy como a novatos o a los que van empezando, porque a mí me funcionó muy bien, es lo más cabrón de conseguir es la primera oportunidad, pero haz bien ese trabajo y las oportunidades van a seguir llegando, ¿no? Y realmente en todo este tiempo así es como me ha sucedido. O sea, el último cliente siempre me recomienda el que sigue. Y así porque quedan satisfechos con la chamba. Entonces, no se resumió en una carrera formal. Me formé de manera autodidacta y salí a venderme, ¿no? Y te digo que tuve la fortuna de lo de la gamificación, porque sí colaboré en varias campañas, agencias, cosas de marketing y de gamificación, y esas eran las que cobraba bien, y gracias a eso tenía la oportunidad de financiarme, trabajar para proyectos de videojuegos donde me pagaban 3,000 pesos al mes, ¿no? Eh, y así. De acuerdo, está buenísimo. Hay algunas ideas que me llaman particularmente la atención y haré otra pausa en el recorrido cronológico para detenernos un poquito ahí. La primera es una idea que a mí me da muchas vueltas en la cabeza. Mi recorrido personal es muy diferente al tuyo, aunque en diferentes maneras tu trabajo y mi trabajo son similares. Por lo menos nuestros roles son relativamente similares. Pero el recorrido es muy diferente. Para mí, dejar la academia nunca fue una opción. Siempre fui muy autodidacta, pero en la casa de donde yo surgí, era imposible concebir un camino no Para mi académico, mamá tampoco, ¿no? pero Fuiste más rebelde de lo que yo opción. fui. Estudiar diseño fue mi máximo acto de rebeldía, pero por lo menos estudié, ¿no? O sea, a ojos de los dueños de esa casa, por lo menos hubo un título. Aunque al final mi recorrido fue completamente diferente a ese título. Y un poquito por ahí va mi lógica. En algún momento, yo intentando decidir hacia dónde iba, los videojuegos y el diseño de videojuegos me pareció muy interesante, porque ataca o se refiere creo que mucha de mi metodología, de mi manera de pensamiento, este sistema a la vez creativo, pero también mecánico, que es necesario considerar. Y visto en la necesidad de tomar una ruta académica, yo empecé a estudiar programas y había una conjunción irresoluble entre diseño de videojuegos y arte o programación. Y quizá por el camino que yo había tomado y por las opciones que yo veía a mi alrededor, arte en particular era realmente el ángulo, ¿no? Y con un poquito de programación. Y programación no me preocupaba, programación corresponde un poquito a mis intereses y a mis habilidades, pero arte no, a pesar de mis estudios. Y para mí ese fue un momento de frustración de decir, es que al final yo no quiero hacer arte, pero ¿por qué tengo que pasar por hacer arte para proveer estas soluciones, ¿no? ¿O por qué tengo que pasar por programación para proveer estas soluciones? Es independiente, ¿no? En tu experiencia,
¿Estas habilidades duras o la carencia de estas habilidades duras te representó un obstáculo? ¿Representa un obstáculo en general? ¿Sería importante tenerlas o no? Es una pregunta complicada. A nivel personal, sí es una frustración grande. O sea, yo ni dibujo ni programo. Nunca fui bueno para dibujar, ni lo intenté, ni me llamó la atención. Pero de alguna manera programar a nivel personal es algo que sí intenté aprender de manera también autodidacta, con bastante esfuerzo, y no logré, ¿no? Y más que no lograr, o sea, llegó un momento en ese camino, porque digo, sí, autodidacta en internet, pero también tomé cursos, etc. Llegó un momento en ese camino en el que me di cuenta de, bueno, o sea, veo a la gente a mi alrededor, a mis compañeros de clases, etcétera, y me doy cuenta de las diferencias, ¿no? Sí, me puedo seguir esforzando, pero si llego a mi tope de habilidad como programador, pues podría llegar a ser un buen programador o un programador mediocre versus reconozco estas otras habilidades en mí que los demás también reconocen, que son más blandas, las habilidades blandas, ¿no? La habilidad de liderazgo, de organizar equipos, e incluso estas habilidades de como escribir creativamente, ¿no? Eso fue algo que nunca dejé de hacer hasta en mi tiempo privado. Organizar ideas, ¿no? Es bien raro, pero una de las habilidades más importantes del diseñador de juegos es documentar y organizar bien las ideas dentro del documento de diseño. Y son como cosas que creo que una de mis fortalezas más grandes es mi capacidad como comunicador en todo nivel, ¿no? Como para un equipo, para un proyecto, etc, etc. Son habilidades blandas que de alguna manera sí hay ciertos espacios dentro de las comunidades de videojuegos donde le hacen el feo, como de que este güey ni programa, pero nunca representaron al nivel de mi desarrollo profesional una barrera, eh, pero a nivel personal sí me costó trabajo reconciliarme con la idea de que no iba a hacerlo. Eh, pero bueno, lo dejé por la paz y dije, me voy a enfocar en las cosas en las que soy bueno o puedo ser mejor. Y es lo que he hecho desde entonces, la verdad. Y sí he tomado, pues, ya más bien enfocado cursos como de programación ejecutiva, ¿no? O sea, como que aprende a comunicarte con un programador o para que el ingeniero no te pueda pajarear, etc. Cursos también, ¿no? Por las actividades que hago, de dirección de arte, ¿no? O sea, pues yo nunca voy a poder dibujar como, pero sí les puedo decir, güey, el balance de color, aquí está mal, ¿sabes qué? Cámbiale la figura. Puedo hablar su idioma, pero no lo puedo escribir de alguna manera. Y es donde me he enfocado y me ha funcionado. La verdad es que estoy muy, muy contento con mi carrera profesional. De acuerdo, está buenísimo. Tiene todo el sentido del mundo. Una parte que subrayaría para todos los que nos están escuchando es la importancia de hablar el mismo idioma. No es necesario, y voy a seguir con tu analogía, escribirlo. No es necesario que tú seas un experto, pero es fundamental hablarlo. Aunque no sea desde una perspectiva de dirección, aunque no sea desde una perspectiva de saber pedir, también creo yo que tiene que ver con una cuestión de respeto, de poder entender lo que las personas a tu alrededor están haciendo y poder establecer una comunicación que no tiene que ser vertical, que puede ser horizontal, que idealmente sería horizontal o lo más horizontal posible, pero
saber lo más posible de lo que hay a tu alrededor, aunque tú no lo hagas, se vuelve fundamental. Y tristemente se vuelve también un diferenciador profesional. No todo el mundo hace ese esfuerzo y por lo tanto, si tú lo haces, es más fácil trabajar contigo, es más deseable trabajar contigo, es más productivo trabajar contigo. Sí, 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 tal cual. Y también es importante como conocer los límites, o respetar el rol de cada quien, igual y adelantándome en el camino cronológico que quieres dar, que quieres recorrer. Por ejemplo, siempre, ahorita que hago Fightech, ¿no? Con Madeline Treviño, eh, pues digo, es una idea que nace de mí, y yo doy como la dirección de qué es, cómo va, pero cuando Made trae un diseño, le doy mis notas, ¿no? Oye, yo creo que esto y esto, pero tú eres la experta. Toma mi feedback y toma la decisión final, tú. Y la respeto, ¿no? Y eso ha llegado a, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, hablando de Fighter, es que cuando yo lo visualizaba en mi cabeza antes de que se hiciera siquiera el primer dibujo, pues obviamente por las influencias, siempre me lo imaginé como es de ciencia ficción, ¿no? Y como con estos colores brillantes, medio neón, bla, bla, bla. Y la primera propuesta de Madeline fue una paleta de colores mucho más otoñal, y me encantó, y es algo que yo nunca le hubiera pedido. Y entonces también es parte de eso de siempre confía, no quieras imponer cuando tú no eres el experto, ¿no? Y me pasa también colaborando con programadores, colaboro mucho con programadores, y pues platican, no, ahorita estoy atorado con esto, bla, bla, y pues les das la idea, ¿no? Oye, ya intentaste tal vez resolver el problema aquí, allá, etc. Te lo dejo sobre la mesa, tú resuélvelo como quieras, ¿no? Y creo que eso también es bien importante para que sea agradable y productivo trabajar con uno, que es lo que me Claro, hace. absolutamente, absolutamente. Está buenísimo. Eh, Otra de las cosas que me llamó la atención de esta parte que nos contaste de tu recorrido es la temporalidad, la coincidencia que hubo en tu recorrido con una ola, con un momento donde lo que a ti te interesaba tuvo el interés de grupos con lana, ¿no? Al final, y que te dieron a ti parte de esa lana. ¿Qué tanto es posible predecir, o sea, este fenómeno de ride the wave, ¿no? Y estar en el momento oportuno, qué tanto es suerte, qué tanto es habilidad, qué tanto se puede predecir, ¿cómo lo Bueno, ves? yo creo que suerte al 100%. O sea, ayer no lo predije ni tantito. ¿Puedes intentarlo? ¿Sí? No te lo tomes personal si no funciona. No te lo recomendaría porque estas industrias no son el mejor lugar para hacer dinero e intentar predecir con fórmulas. Pero la verdad es que sí tuve mucha suerte, sí tuve mucha suerte. Había un momento en suerte y habilidad, o sea, sí hubo tantita habilidad, porque obviamente cuando yo vi que esto estaba en boga y me empezaban a hablar, pues empecé a escribir más blogs y a dar más conferencias, eh, para montar la ola, como dices, y llegó un momento en el que si tú googleabas gamificación México, yo era creo que el segundo, mi nombre literalmente era como el segundo resultado en Google. Entonces, si es la suerte de que llegue, yo diría 80% suerte, 20% habilidad, ¿no? Y creo que mi carrera ha estado muy marcada por la suerte. Por ejemplo, también cuando mi emprendimiento, Chaos Industries, el estudio de videojuegos que tuve, fracasa, y me veo en la necesidad de buscar un empleo, tengo la suerte de que Cartoon Network empieza a buscar un empleo
empieza a buscar, a ofrecer un empleo que, como diría Junji Ito, es un hoyo con forma de Humberto. Y eso fue muchísima suerte y pues mi vida sería muy diferente, yo creo, si eso no hubiera pasado. Y la verdad es que siempre que me preguntaban, ¿cómo llegaste a Cartoon? No hay una historia emocionante. O sea, estaba buscando chamba, vi la oferta de empleo, mandé mi currículum, estuve 3 meses de proceso en la entrevista y quedé, ¿no? Y ya. Pero fue suerte, muy cabrona. No sé qué, pues es imposible, ¿no? Los hubieras no existen, pero lo reconozco como suerte. Claro, claro. Y ahí más bien la habilidad radica en gran medida en reconocer esos momentos. Tú no eres responsable porque sucedan o no sucedan. eh, la habilidad está en reconocerlos o reconocerte dentro de ese En momento. reconocerlos y estar preparado, ¿no? Igual, algo que repito mucho en las presentaciones que doy cuando me buscan para consejos es, sí, hay que reconocer que la carrera en esta perra industria depende mucho de la suerte, pero si no estás preparado cuando te llegue el uno o dos golpes de suerte que tal vez tengas en tu vida, pues te la vas a pelar más. Pero haz paz, te ruego que hagas paz con la idea de que tal vez te esfuerces toda tu vida y nunca llegue ese golpe de suerte. Entonces, no te frustres. Y yo creo que al final del día, algo que he aprendido y también ha sido parte de mi recorrido, o sea, porque sí, yo cuando empecé los primeros años de carrera, pues en la regadera ensayaba el discurso que iba a dar en el E3 cuando presentaran mi exclusiva de Play 5, ¿no? Y de ahí a hoy ha habido un recorrido donde ha habido mucho aprendizaje sobre humildad y sobre por qué hago lo que hago. Y realmente tiene mucho más que ver pues, que lo hago por mí, ¿no? Y por el placer de contar historias y si Fightech nunca se vuelve un gran éxito, no me voy a agüitar, porque lo que yo quiero es sacarlo, ¿no? Y lo que a mí me gusta o de lo que estoy enamorado es el proceso, no necesariamente el resultado. Y si quieres tener una carrera a largo plazo en esta perra industria, creo que es bien importante hacer paz con eso, ¿no? Con esa idea. Claro, claro, tiene mucho sentido. Ahora, pensando, y es la tercera idea que me llamó mucho la atención, justamente en estar preparado y justamente en poder aprovechar ese momento de suerte si llega a suceder, que al final es completamente aleatorio, es completamente suerte. eh, Hiciste mucho énfasis en que lo que tenías o lo que podías controlar era la visibilidad, era ser un líder de opinión. Y aprovechaste herramientas a tu disposición en ese momento, un Twitter emergente, ¿no? Esta idea de blogging, eh, para posicionarte, esta idea de sumarte a conferencias, para posicionarte. Eh, Esa idea me parece fundamental. Es una idea con la que muchas personas en las industrias creativas tenemos un problema, ¿no? Nos cuesta quizá a veces un poquito de trabajo estar ahí afuera y ser vistos. Entonces, primero, esa es la primera parte que subrayaría, ¿no? Necesita ser visto para ser encontrado y de otra manera es muy difícil que suceda, no imposible quizá, pero muy difícil. Pero quizá mi pregunta es, otra vez, esas fueron las circunstancias entonces, hace 10 años. 10 años antes hubieras tenido que hacer otras cosas. No había Twitter, el Internet no era lo que fue entonces. Y ahora, 10 años en el futuro, es decir, hoy, las herramientas son muy diferentes también. La saturación, por ejemplo, en Twitter es otra cosa, ¿no? La competencia por esos ojos, por esa posición de líder de opinión es muy diferente. Y mi pregunta, quizá un poquito tramposa, es si la vida de Umbi hubiese estado recorrida 10 años, ¿qué estarías haciendo hoy
sin esas habilidades duras, sin ese respaldo académico, en este ambiente competitivo, para llamar la atención, para posicionarte? Igual respondiendo tramposamente, eh, creo que si la vida de uno hubiera estado recorrida 10 años, probablemente sí hubiera estudiado como la carrera, ¿no? Porque ya existe la opción. Pero vamos a seguir con el ejercicio, ¿no? Vamos a asumir que Umi no quiere estudiar una carrera por puro espíritu rebelde, y está en esas circunstancias. Sí, la competencia es mucho más difícil en esta economía de la atención, ¿no? Por ejemplo, pienso en las conferencias, ¿no? Pues cuando yo me nominé a TEDxDF, pues era TEDxDF, ¿no? El único TEDx de la ciudad, y ahorita pues ya está TEDx Biblioteca Vasconcelos, TEDx Condesa Roma, TEDx Polanco, ya no tiene tanto caché de decir, ay, la conferencia en TEDx, ni llegan tan lejos cuando se comparten. ¿Qué estaría haciendo? Bueno, número uno, definitivamente creo que estaría participando en comunidades, en las comunidades digitales que se acercan a lo que quiero hacer profesionalmente. Estaría desarrollando mis habilidades, porque eso es algo que sigo haciendo hoy, que tienes que estar haciendo constantemente, a través de cursos, colaboraciones, trabajo original. Pero, híjole, lo difícil es captar la atención, ¿no? O conseguir esa primera oportunidad. Conseguir esa primera oportunidad es lo difícil. Ir a game jams, ir a los eventos, Pixelatl, etcétera, como que participar es de nuevo conseguir la visibilidad, pero creo que ahora, en vez de, creo que el secreto, y estoy hablando mientras pienso, entonces tal vez no estoy tan en serio lo que digo, pero creo que hoy en día ese éxito no radica tanto en llegar a masas, como de alguna manera yo lo hice en TXDF, o siendo el tercer resultado de gamificación en México en Google, sino más bien llegar a las comunidades correctas. No, si quieres chamba de ilustrador, ve al Drink and Draw, donde tienes que dibujar, y tal vez alguien de la agencia que te puede contratar mañana ve tu dibujo y le late, que es 200 veces más fácil que te vea en el Drink and Draw a que vea tu post en Facebook, porque el algoritmo de Facebook y de Twitter es una mierda. Entonces yo, de hecho, creo que mi recomendación hoy sería: aléjate de esos espacios digitales algorítmicos y ve a los espacios donde puedes controlar, ve a los espacios donde puedes llamar la atención de una u otra forma. Creo que esa es la estrategia. Y el consejo siempre verde, ¿no? Ya sea 10 años antes, 10 años después, es: tienes que estar creando todo el tiempo, ¿no? O sea, si quieres ser creador, tienes que estar creando todo el tiempo, y tienes que de una u otra forma poner tu trabajo ahí afuera. Siempre, 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 porque solo así te van a encontrar. Y ahí afuera significa, pues igual, si ves una oferta de chamba a la que crees que tal vez no estás listo, igual aplica, no sabes. Igual y te dan retroalimentación. Pon tu trabajo ahí afuera, tocando la puerta de gente que ya está haciendo la chamba que tú quieres hacer, y pídele consejo. Entra a todos los concursos, no hay pedo. O sea, son esas oportunidades que tienes que tomar. Creo que va por ahí la respuesta. Y también creo que hace rato te decía que una de las habilidades más importantes o que más me han ayudado, etcétera, es como mi habilidad como comunicador en todos los niveles. Pero creo que en segundo grado me atrevería a decir que también como que tengo una capacidad para medio alejarme, y evaluar mi situación cada cierto tiempo de manera consciente,
por ejemplo, cada fin de año me gusta mucho escribir una retrospectiva del año diciendo como lo que logré y lo que quiero lograr. Y siempre la publico porque de alguna manera publicar las cosas me hace sentido. Pero bueno, quité el blur del background porque tengo un diagramita aquí pegado que te quiero compartir, que les quiero compartir. Y lo tengo pegado desde hace como 7 años, ¿no? Siempre en la pared donde trabajo. Y cada que estoy como en un momento de crisis o no, lo volteo a ver y me ayuda un chingo. Y yo sé que puede parecer muy frío, pero es básicamente un diagrama, ¿no? En el centro tenemos lo que quiero y la realidad. Y la intersección entre lo que quiero y la realidad es la opción de metas que puedes tomar. La realidad se está retroalimentando constantemente por un mundo cambiante y lo que quiero se está retroalimentando constantemente por un yo cambiante. Entonces, según las opciones que la realidad y lo que quiero me presentan, genero una estrategia que aplico y tiene éxito, tiene fracaso o no, pero se ajusta a la estrategia según estos ciclos. Y obviamente los resultados también van a afectar la realidad y quién soy. Y pues es como que muy frío, no sé cuál es la palabra, pero tenerlo ahí me ayuda a mantenerme en la realidad, ¿no? Y ser capaz de evaluar como objetivamente dónde estoy yo y dónde está el mundo y cómo eso se traduce a acercarme a mis metas profesionales, que mi meta profesional no ha cambiado así en el big picture en todo este tiempo. Mi meta profesional sigue siendo tener una vida digna ejerciendo mi creatividad. Eh, y eso ha cambiado. Antes eso significaba quiero ser diseñador de juegos. Hoy eso significa, ¿sabes qué? Diseño de juegos, producción creativa, guión. Se abre, ¿no? Porque me doy cuenta que ejercer mi creatividad, 10 años después, sé que ejercer mi creatividad no es solo diseñar juegos. Y creo que eso también es importante para poder existir en esta industria, especialmente bueno, no, en todo el mundo. Porque creo que, y obviamente pecamos mucho de ser románticos, porque somos artistas al final, pero, pero hay que también a veces regresar a la tierra. Sí, hay que vivir en las nubes porque es lo que nos hace artistas, pero hay que regresar a la tierra porque de vez en cuando, porque eso es lo que nos va a ayudar a hacer nuestra existencia sobrellevable. Porque veo mucho, y en colegas aquí en México, veo mucho artista sufrido, ¿no? Por irnos a ese estereotipo. Y digo, es que, güey, no vas a lograr, deja de azotarte porque Netflix no te da tu serie, güey. O sea, eso no está en tu espacio de realidad hoy. Y llevas 10 años llorando por eso, cabrón. ¿Por qué quieres vivir 10 años llorando? No, va un poquito por ahí. Está buenísimo. Este diagrama que compartes, que yo no creo haber visto antes, no me sorprende que venga de ti, que seas tú quien me lo muestre. Este, y vuelvo un poquito a tu manera de pensar, que de muchas maneras coincide con la mía. No necesariamente las conclusiones a las que llegamos, sino los procesos de pensamiento. Eh, y creo que a veces, voy a usar la palabra frío, aunque no estoy seguro que sea la correcta, ¿no? Pero esta aplicación de una metodología, esta mirada desapasionada sobre las cosas, a veces es necesaria para ayudarnos a orientar y a encaminar un proceso que sí puede ser muy creativo, que sí puede ser muy pasional y demás. Pero finalmente la aplicación de métodos y metodologías nos puede acelerar en un proceso que de otra manera puede ser increíblemente desorganizado y caótico, lo cual no es necesario, ¿no? Totalmente. Está muy bien. Y la otra idea que me quedo con esto y que creo que es importante enfatizar es este reconocimiento de la realidad
y esta adaptabilidad, que no necesariamente significa dejar de lado las ambiciones o dejar de lado los objetivos, significa adaptarse a lo que es real para conseguirlos mejor. Nosotros con mis hermanos siempre poníamos un ejemplo. Si tú estás en el punto A y quieres llegar al punto B, bueno, la línea recta es lo más rápido, ¿no? Eso nos dice las matemáticas, la geometría. Entonces empiezas a avanzar y te topas un árbol. Y en mi experiencia hay dos maneras de proceder. O dices, no, yo tengo una línea recta y voy al punto B y sigues caminando, pero enfrente hay un árbol y te topas y te topas y te topas con el árbol. O rodeas el árbol, Sí. ¿no? Y en ese momento de rodear se puede sentir como una derrota. Puede ser que el mundo exterior te juzgue y te diga, tú habías dicho que ibas derecho y ahora estás dando una vuelta. ¿Qué onda contigo? ¿Te traicionaste? ¿Te rendiste? Bla, bla, bla. Pero en una escala un poquito mayor, ese dar la vuelta es el que te permite seguirte acercando a B. Y querer seguir en línea recta, en realidad te está alejando de B y te está costando un montón de energía y de esfuerzo y de frustración y no te estás acercando más, ¿no? Entonces esta adaptabilidad creo que se vuelve fundamental y me quedo mucho con esto que dices, ¿no? ¿Para qué quieres estar sufriendo 10 años? Ese no era el punto, Sí. ¿no? Y esa idea creo que también es fundamental, poder adaptarse y no somos Cristo como para estar sufriendo en nombre de una idea más grande, Correcto. ¿no? Sí, no, y completamente eso que dices, ¿eh? Y hago énfasis en eso que dices del árbol, porque en una industria tan pasional, tan llevada por la pasión y por el arte y por la idea más grande, como esta en la que estamos, la del entretenimiento en general, sean cómics, juegos, animación, muchas veces sí hay este juicio cuando rodeas el árbol, ¿no? Y yo lo viví cuando eh, conseguí empleo en Cartoon Network y lo anuncié públicamente, aunque fuera, o sea, digo, a nivel papel, no manches, empleo en Cartoon Network, hubo mucho juicio por parte de colegas del mundo del videojuego. Como tú, Humberto, un empleo, güey, pero tú eres emprendedor. Este, y eso significa, literalmente hubo como gente que me preguntó, ¿eso significa que te estás rindiendo? Güey, ¿qué? Eso significa que quiero tragar, güey. O sea, no, por favor. Y sucede mucho, ¿no? Y digo, yo tengo la fortuna de tener un tipo de personalidad que es capaz de sobrellevar ese tipo de juicios, pero sé que hay mucha gente que, que no tiene esa piel tan dura. Entonces, con que mi llamado al público en esta conversación es, no sean así, no sean así. O sea, si alguien cambia de camino es bien válido y aunque admires a esa persona o no, pues antes de ser un emprendedor o un artista o lo que sea, es una persona, ¿no? Y todos cambiamos. Y tal vez no cambiamos, pero tenemos necesidades que hay que darle a la realidad, ¿no? O sea, no, la realidad siempre va a ser la realidad. Sí, porque es muy cierto esos juicios. ¿Qué tal esa plática con Umbi Cervera, amigo de todos los niños? Umbi es muy querido en la industria y no es por nada. Creo que hay un par de ideas, como les decía al principio, muy relevantes. En particular, me llamó muchísimo la atención esta noción de posicionarse como líder de opinión para ser visto y reconocido, aún no teniendo quizá experiencia o herramientas que hasta cierto punto certificaran su conocimiento. Y creo que aunque las herramientas han cambiado, Twitter, Google, el Internet en general es muchísimo más competitivo, Umbi tiene buenas ideas respecto a cómo poder hacerse un espacio. Y en particular esta idea de no pensar en términos masivos, sino pensar en términos
específicos. ¿Quién quieres que te vea? ¿Quién quieres que te escuche? ¿Cómo haces para ser parte de esa comunidad en específico donde están esas personas? Eso es fundamental y en realidad aplica no solo a aquellos que están intentando entrar en un campo, entrar en una industria, también cuando estamos produciendo contenido, esta idea de tener un grupo, una comunidad que está altamente interesada, se vuelve más valioso que una masa medianamente interesada. Creo que esa es una idea muy valiosa. Y otro punto que rescato de lo que que hay muchos, pero otro punto que rescato de lo que nos comentaba Umbi en esta primera parte, tiene que ver con la idea de estar preparados y al mismo tiempo de aceptar que hay muchísimo fuera de nuestro control. Y eso es algo difícil de aceptar, pero es la naturaleza un poquito de la vida, pero no queriendo ponerme muy filosófico, de estas industrias. Hay muchísimo fuera de nuestro control. Enfocarnos en lo que controlamos y usar la experiencia que vamos acumulando para mejorar eso es un poco lo único que podemos hacer. Espero que la hayan disfrutado. La segunda parte de la conversación con Umbi es igualmente interesante. Creo que también podrán sacarle muchísimo provecho. Hablamos un poquito del resto de su trayectoria, después de los grandes momentos o el gran momento que fue su entrada a Cartoon Network, las implicaciones de salir, positivas, negativas, y algunos consejos más a partir de su experiencia. No se la pierdan. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo Katrina. Suscríbanse, denle like a este contenido, nos ayuda muchísimo para seguir produciendo y que más gente lo vea. Y déjenos sus comentarios, qué fue lo que más les pareció interesante de lo que nos comentó Umbi Cervera en este episodio del Cotorreo Creativo. Muchísimas gracias.